106.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el espacio de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 7 de junio, año 2017. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine. Buenos días, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aibar. Buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, buenos días. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, ¿qué es lo que ha quedado evidenciado después de este maratón del que fuimos testigos durante todo el día y la noche de ayer? Me refiero a la audiencia de conocimiento de la medida de coerción de los encartados en el caso Odebrecht. Lo que ha quedado pues evidenciado es que el Ministerio Público no hizo la tarea. No hizo la tarea para poder pues presentar una investigación que pudiera pues contener una mayor contundencia sobre la gravedad del caso admitido por Odebrecht, de que había otorgado 92 millones de dólares de sobornos en la República Dominicana. Y a mí me recordó o me ha recordado esta actuación del Ministerio Público, algo que ocurrió en Bayona por los años 70 y algo, los años 70 avanzados. Pues se produjo un velatorio de un señor que fue velado, llorado, se le hizo su novenario, y entonces el día de lo que se llama el último rezo, el señor se apareció en el último rezo, el muerto, y se armó el corredero. Y eso, bueno, fue un acontecimiento que los periódicos publicaron y hasta tuvo repercusión internacional, aunque el mundo no era tan interconectado como lo es hoy. Es decir, el muerto se apareció a su novenario. ¿Y ustedes saben por qué fue que el muerto se apareció al novenario? Porque en una morgue, creo que fue del Hospital Francisco Mocoso Puello, se informó que había el cadáver de una persona. Entonces el cadáver parece que tenía alguna característica con la de esa persona y se hizo contacto con la familia para que la familia viniera a la morgue, mandara a alguien a la morgue a identificar el cadáver.
Entonces vino un hermano a identificar el cadáver con otras personas, pero el hermano fue al que se le permitió entrar a la morgue para identificar el cadáver. Y resultó que cuando el hermano entró a la morgue, no bien le habían sacado el cadáver de la nevera, él se desmayó y dijo, ese. No sé si le vio algunas características, pero dijo, ese. Entonces, bueno, ya está identificada la persona, vino un pariente, la identificó, resulta que este es el fallecido. Entonces se hicieron las gestiones, el cadáver se le entregó a la familia, ya estaba en una situación de descomposición, no se podía destapar el ataúd, una serie de cuestiones, se le hizo un velatorio rápido y se sepultó ahí en el cementerio de Mano Guayabo. Entonces, a los 9 días, en el mismo novenario, repito, se aparece el muerto. Se aparece el muerto y entonces ahí, después del susto, después del corredero, pues empiezan las verificaciones. Es decir, el muerto, y valga toda la redundancia, nunca lo habían matado. Por lo menos a ese muerto no lo habían matado. No lo habían matado. El señor se había desaparecido a tomarse unos tragos, que eso se estilaba y duraba varios días en eso. Y bueno, después se apareció. Después se apareció vivito y coleando y duró después muchísimos años vivo. Vivito y coleando. Entonces, señores, eso fue lo que ha ocurrido con el Ministerio Público. Exactamente eso es lo que ha ocurrido con el Ministerio Público. Al Ministerio Público lo han llamado de una morgue, en este caso, para hacer el símil con el caso del muerto que no era en Bayona, y le han dicho, aquí hay unas personas mencionadas por Odebrecht, hay unas personas sobornadas por Odebrecht, y hay una persona a la que se le han hecho depósitos que más o menos coinciden con lo de una mención que se está haciendo. Pues el Ministerio Público, usted sabe lo que hizo. Lo mismo que hizo el hermano del muerto del principio. Esos son. Y esto es. Y aquí está el sobornador también. Y aquí está todo. Aquí está todo. Ah, bueno. Anoche, por suerte que el país ha tenido la oportunidad de ser testigo de esto. Por suerte que la gente ayer escuchó a muchas de estas personas pues usar sus medios de defensa con mucha logicidad, en la mayoría de los casos, con argumentos contundentes, y después pudo escucharle a ellos hablar. Y entonces se dio cuenta que lo que he advertido, porque en esto creo que he sido la persona que en este país ha analizado este caso a la mayor profundidad y con la mayor cantidad de informaciones. Y desde el principio he advertido que se está llevando un rumbo equivocado. Quiero recordar que cuando este expediente surgió por primera vez, cuando se empezó a hablar de este expediente, nosotros estábamos pues realizando, hicimos 2 programas fuera de cabina. Creo que hicimos un programa en Puerto Plata y un programa en el aeropuerto, en los días en que empezó a hablarse de este caso de Odebrecht en diciembre, en el mes de diciembre del año pasado. Y desde el principio, cuando se habló de que se había hecho un pago de $92 millones,
y que ese pago había generado beneficio por 163 millones de dólares. En principio, pues el dato me resultó chocante porque decía, incluso esto después más adelante a esto se refirió Ángel Rondón cuando habló aquí en El Sol de la Mañana, pero esa es una idea que desde el principio había venido más o menos construyendo. 92 millones de dólares de soborno. Bueno, estamos hablando de una empresa que ha hecho obra por más de 6.000 millones de dólares. Señores, si este es el mismo país, para usar una expresión del doctor Joaquín Balaguer, si este es el mismo país que acudió a aplaudir impasible el Marqués de las Carreras el día que salía para el exilio el padre de la patria, si esta es la ciudad, o sea, si estas son las ciudades las que corresponden a este país, que fueron fundadas por Nicolás de Obando y diezmada por Osorio, si estamos hablando de ese mismo país, debimos habernos preparado para hacer una investigación de soborno, consciente de que lo que Odebrecht nos estaba ofreciendo como posible monto de soborno en la República Dominicana no guardaba relación con lo que ha sido la cultura nuestra en ese tema. Si estamos hablando de 6.000 millones de dólares en obras y estamos hablando de posible soborno, incluso de un soborno admitido, olvídense que nosotros debimos habernos cuadrado para hacer una investigación por el orden de un soborno que debió estar cerca de los 600 millones de dólares. El monto de los 92 millones de dólares desde el principio era un monto inverosímil. Pero lo tomó el Ministerio Público y también lo tomó quienes reclaman lucha contra la impunidad. Ellos estaban conscientes de que podían haber cosas más graves que esos 92 millones de dólares, pero ellos no hicieron tarea para ayudar a descubrir eso. Es decir, su tarea ha sido la de la protesta, su tarea ha sido la de la indignación, pero con eso solo no se descubre un fraude como este. Es decir, hace falta la pericia técnica, hace falta la asesoría para poder brindar aporte y brindar colaboración a una investigación como esta. Entonces ellos sí empezaron a decir, bueno, el problema es que no es eso, el problema es que también hay sobrevaluación, pero sobrevaluación en el aire. Y la sobrevaluación es por miles de millones, y hay esto y aquello. Ok, nos fuimos de un extremo a otro. De lo que nos estaba dando Odebrecht, que era una suma que no coincidía con lo que es una suma atribuible a un soborno en 15 años. Y por otra parte teníamos el extremo de que estábamos planteando que era un asunto de miles de millones, porque ahí estaban las sobrevaluaciones de todas las obras. Pero en el fondo no teníamos una investigación ni de un lado ni de otro. Entonces quedamos en manos del Ministerio Público. Y yo he querido ser un poquito más histórico que
el mismo proceso, porque yo tengo que recordar que ese interés por decir ese es el muerto sin hacer la debida auscultación, lo mostró de manera muy temprana el Ministerio Público. Acuérdense que el día 10 de enero fue interrogado Marcelo Hopp, el representante actual de Odebrecht en la República Dominicana. Fue interrogado por el Ministerio Público. Y que el Ministerio Público y el Ministerio Público inmediatamente concluyó el interrogatorio de Marcelo Hopp, salió a mentir. Es decir, todas las mentiras que quedaron evidenciadas y las falsificaciones que quedaron evidenciadas anoche empezaron desde el principio de la investigación por parte del Ministerio Público, porque al Ministerio Público lo que le interesó fue decir, este es el muerto. Y punto. Entonces, ustedes recuerdan muy bien, porque acababa de regresar de mis vacaciones, y ese fue el tema, lo que había ocurrido con el interrogatorio de Marcelo Hopp, y un Ministerio Público que salió a mentir inmediatamente, porque ese Ministerio Público salió a decir que el señor Marcelo Hopp en su interrogatorio había identificado a Ángel Rondón como la persona que había recibido el dinero del soborno. Y eso fue desmentido de manera categórica porque el abogado de Marcelo Hopp, que estuvo con el interrogatorio, inmediatamente el Robert Valdés dijo, eso no fue así. Pero Julio Martínez Pozo fue sumamente categórico con eso. Y aunque mucha gente creía que uno lo que estaba era en otra cosa, que tapadera, que esto, que lo otro, no. Yo le dije, ese señor está mintiendo. Y discutí con muchos amigos. Ese señor está mintiendo. Eso es una mentira del procurador. Eso es un invento del procurador. Ese señor no ha dicho eso. Incluso dije que si se publicaba el interrogatorio y se demostraba lo contrario, dejaba de hablar aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo hice esa afirmación, yo no me estaba llevando solamente lo que me dijo, de lo que dijo Robert Valdés. Yo tenía ya fuentes de primera mano. Y yo hablé con gente que estuvo ahí en el interrogatorio. Y hablé con Marcelo Hopp. Y en ningún momento ese señor había dicho eso. Cuando el país, ¿qué pasa? Que como fue tan contundente, la Procuraduría al día siguiente hizo una nota, no, que eso lo dijeron por allá, pero no. Usted empezó diciendo que había interrogado a una persona y inició con la gravedad de salir a mentir sobre lo que le había dicho a la persona interrogada. Naturalmente, la sociedad en ese momento no estaba en condiciones de percatarse de eso y probablemente creía que el objetivo del comentario era otro. Pero ayer quedó en evidencia claramente que fue una mentira rotunda. Ayer cuando se leyó el interrogatorio de Marcelo Hopp varias veces en este proceso, resulta que Marcelo Hopp dice que no tiene constancia de que se haya realizado ningún pago indebido, ni que se le haya entregado dinero a nadie para soborno, y que el señor Ángel Rondón tiene un acuerdo de representación con Odebrecht, y habló más o menos de los términos del acuerdo de representación, y dijo que ni siquiera sabe de monto de soborno, y la Procuraduría, mentirosa, dijo que él había hablado de los 92 millones de dólares. Y sus declaraciones, cuando salen a la vista y a los oídos de todos en el día de ayer, son totalmente contrarias a esa mentira de la Procuraduría.
Entonces, fíjense por dónde empezamos, que el interés por colocar información falsa no fue al final solamente, ya cuando estaban elaborando un expediente rápido. No. Eso fue la característica de todo este proceso. ¿Por qué? Porque lo que se quería decir, si estos son, este es el muerto. ¿Por qué? Porque era la forma más fácil de salir de esto y al menos riesgo. Al menos riesgo, señores. Solamente el que se chupa el dedo, puede pensar que si hubo soborno y Odebrecht dice que hubo soborno, ese soborno sobre 6,000 millones de pesos en obra, de dólares en obra, va a ser de 100 millones de dólares, va a ser de 92 millones de dólares. Entonces realmente no hubo soborno. Si eso fuera así, no hubo soborno, no. Lo que pasa es que no interesó investigar. Lo que queríamos era quedarnos en estas cositas que aportó Odebrecht o que aportaron las delaciones premiadas, que no daban para eso. Y entonces el ejercicio lógico de determinar, bueno, vamos a hacer una investigación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo represento un artista. Antes, ya eso se usa en la discoteca, porque con el tipo de programación que tienen las emisoras, ya eso no se usa. Por lo menos en las emisoras modernas que tienen su programación, que es el tema de la payola. Bueno, hay que cantearse. Tú eres representante del artista, ¿no? Hay que cantearse para que suene en el disco. Eso era lo que ocurría. Ahora ocurre en las discotecas y con las asociaciones de DJ, que hay que cantearse. Bueno, entonces el promotor va a coger lo que le toca a él, lo va a entregar, y entonces él no le va a decir nada al artista. Él no le va a decir, mira, fulano, esto cuesta tanto, y esto hay que pagarlo de los beneficios, o hay que pagarlo lo lógico es que eso salga del negocio. Que el costo sea ilegal o ilegal es otra cosa, pero es un costo. Lo propio pasa con esto. Esto es un costo. Legal o ilegal es un costo. Y los costos se asumen entre los socios. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero ahí daba miedo. Daba miedo por el coeficiente intimidatorio de algunos de los socios. Daba miedo hacer la investigación como correspondía. Entonces, me voy a referir a algunas de las cosas de ayer. Después de esta exposición. Miren, sí, evidentemente que lo más grave, y por lo que esa misma Procuraduría debió haber solicitado la exclusión ayer mismo del ingeniero Roberto Rodríguez de ese expediente, lo más grave es que una Procuraduría se aparezca diciéndole a una persona, sí, es verdad, cometimos un error, te atribuimos 99 millones de pesos de más en un depósito que tú habías hecho, pero no fue que falsificamos solamente un depósito, falsificamos dos depósitos y nos equivocamos en letra y nos equivocamos en número. Es decir, te inventamos un expediente. Para justificar que tú estuvieras aquí y para darle dimensión a esto. Y sencillamente decir nos equivocamos. Y punto. Pero ya todo el daño que se ha hecho a esa persona, que ciertamente hay mención en las delaciones de Odebrecht, pero no son menciones que estén en un contexto donde se pueda probar que a esta persona se le ha entregado soborno. Es más, no se dice siquiera que se le haya entregado soborno. Ni siquiera se dice eso. Bueno, le falsifica porque eso no es error. Cuando el fiscal salió, y por eso yo recordé lo del 11 de enero, cuando él salió a hablar mentira sobre lo que le dijo Marcelo Job, no era un error.
Es decir, mentir aquí no ha sido un error. Falsificar aquí no ha sido un error. No. Eso no ha sido error. Entonces, esto no fue un error. Lo de Roberto no fue un error. Fue una vulgar falsificación para darle dimensión a un expediente. Entonces, el Ministerio Público ayer admitió que sí, que se equivocó. Caramba. Qué cosa. Por suerte que ese hombre está vivo. Por suerte que está vivo y tal vez el mismo desafío de salir de esta cuestión hasta bien le haya hecho a su salud en el estado en el que se encontraba, porque ahora la vida para él ha encontrado un nuevo objetivo. Él tiene que limpiar su honor. A mí me conmovió cuando él dice, señores, yo pensé que no había ruina peor que la económica. Coño, pero la ruina moral, ya en una etapa de la vida donde usted ha hecho construcción, es una cosa terrible. Entonces, ustedes vieron cómo esta mentira, cómo esta cosa quedó evidenciada tan claramente en el día de ayer. Entonces, eso fue sobre el caso del señor, el ingeniero Roberto Rodríguez. Señores, miren, esto es un tema judicial, pero también es político. Si va a aparecer, y tenía que aparecer investigado el presidente del PRM, porque el presidente del PRM está en las menciones, pero al igual está como muchos otros en las menciones, donde sencillamente está mencionado, pero no se dice que se le haya entregado soborno. ¿Por qué? Porque la mención del testigo principal, yo leí ayer un párrafo que era clave sobre esto, ya sabemos, porque antes el testigo era una gente que había visto, el testigo era una gente que había escuchado, ¿no, verdad? El testigo o tiene que haber visto, tiene que haber escuchado, o el testigo se ha enterado. Es decir, algún aporte tiene el testigo sobre lo que se trata, pero este no tenía ninguno, porque este era un testigo que empezó diciendo lo siguiente: cabe señalar, esto es Marco Vasconcelos Cruz, el testigo estelar de esto, porque es el que tiene la mayor parte de la gente. Entonces el testigo estelar dice: cabe señalar a este respecto que a pesar de que no he hecho nunca ningún pago para cualquier funcionario público, ni tampoco he sido testigo, es decir, él no ha hecho el pago ni tampoco ha sido testigo, tomé el riesgo de que se pudiera haber realizado. Pero ¿cómo que tú tomaste el riesgo de que se pudiera haber realizado si tú como jefe no lo autorizaste? Porque si se hizo, tú lo autorizaste, porque tú eres el que podía autorizarlo, porque el otro no va a coger y lo va a hacer, y después ¿quién le va a buscar su cuarto? Pues pensemos cómo se piensa en el capitalismo. Es decir, yo voy a salir y voy a hacer unos trabajos para ti, para el negocio, para beneficiarnos ambos. Entonces yo lo voy a hacer por mi cuenta. Yo no te lo voy a comunicar a ti, que eres el jefe, y que, como tú dices aquí, tú eres el que autorizaba que se hicieran los pagos, pero no los pagos de soborno, sino los pagos que concedían los trabajos, y tú estás diciendo que no autorizaste nada por el estilo. Entonces, fíjense cómo se arrancó con un testigo así. ¿Qué pasa? Que la situación de Andrés Bautista, señor, hay que tener sentido también político. Tú vas a encartar al presidente del principal partido de oposición. Hermano, si había un caso donde usted tenía que ser cuidadoso y la puntería tenía que estar bien dirigida, era el caso Andrés Bautista. Porque usted no le puede dar la justificación a este hombre de que diga ahora que lo pusieron allí sencillamente por imagen, o que lo pusieron allí sencillamente por razones políticas. Caramba. Pero ni siquiera apuntar la puntería. Ustedes saben lo que es hacerlo totalmente fuera del cajón. Eso ocurrió con Andrés Bautista. Andrés Bautista, las cosas que promovió como presidente del Senado, la hizo cuando no era presidente del Senado, en este expediente. Es decir, en este expediente, las cosas que se le atribuyen a él haber hecho como presidente del Senado ocurren cuando no era presidente del Senado. Se le atribuye haber
tenido influencias cuando estaba ya en minoría en el Senado de la República. E incluso se le atribuye haber votado en sesiones que no participó, en las que estaba ausente con excusa. Es decir, cero puntería. Cero puntería. Porque tú tienes, perfecto, este hombre está mencionado. Políticamente, bueno, equilibra la cosa. Vamos a entrarlo. Pero vamos a entrarlo de una manera que se justifique, hermano. Que por lo menos una de las benditas cosas que tú le atribuyas coincida con algo. No, cero puntería. Cero puntería. Un fiasco total. Un fiasco total. Ese es el caso Andrés Bautista. Bueno, el caso de Temo, no voy a hablar porque eso ya en el Sol de la Mañana lo hablamos y yo creo que hubo, digamos, coincidencia en que el papel de tanto de él como de sus abogados fue estelar. Fue estelar. Y yo dudo que quede algún cuestionamiento que ahí no haya quedado evidenciado como una falsedad, como una mentira, como un intento perverso por dañar una carrera. Perverso. Entonces, las explicaciones que ofreció Tommy Galán sobre cómo opera el Congreso. Una serie de cuestiones que se suponía que tenían que estar bien argumentadas. Bueno, si hablamos de testimonios, porque yo creo que esta parte de los testimonios fueron realmente muy conmovedores, pero yo creo que hay que ser insensible para usted escuchar una persona que usted sabe que está hablando con el corazón, que usted sabe que se le refleja el peso en su palabra, como fue el caso del ingeniero Máximo de Olio. Cuando ese hombre se paró ahí: soy un hombre de trabajo, tengo 3 patrimonios, mi patrimonio moral que está destruido porque del Polo Norte al Polo Sur anda mi cara por televisores y redes sociales. Tengo mi patrimonio profesional que está destruido porque es difícil que pueda hacer negocios con mi empresa internacional, y mi patrimonio familiar, agregó, únicas vacaciones que he tomado fue la que he pasado en la cárcel. Este hombre tiene sus cuentecitas embargadas, hasta la cuestión del salario, de pensión, subsistencia, por una vagabundería. Por una vagabundería. ¿Por qué? Porque esa gente sabe que no tiene absolutamente nada contra ese hombre. Todo esto, repito, no es para explicar que no ha habido soborno. Lo que yo estoy explicando desde el primer día es que no ha habido el interés por hacer una investigación como corresponde. No, lo que queríamos decir es que ese era el muerto, porque era lo más fácil salir de eso así. No, pero imagínense. Creo que finalmente, una cosa está clara, y yo sé que los niveles de responsabilidad y que la idea que la gente tiene sobre distintas personas ahí es distinta, y era un error atribuir a todo el mundo el mismo nivel de responsabilidad y de participación. Ahora, en términos generales, hay una cosa que sí se puede alegar para todo el mundo. Señores, si algo quedó evidenciado anoche, es que ninguna de esas personas representan peligro de fuga. Nada impide que este proceso continúe, que los que tengan que ir a juicio vayan a juicio, que este Ministerio Público trate de enderezar el entuerto, si es que este Ministerio Público le queda vergüenza, porque después de esto, yo creo que lo más oportuno es la presentación de la renuncia y de buscar un Ministerio Público que tenga algo de credibilidad. Porque, hermano, si usted me le pone en una bolsa a una persona
99 millones de dólares de pesos para acusarlo de ladrón. Entonces, cuando usted me está acusando a cualquier otra gente, yo voy a creer en usted. Entonces, si aparece un ministerio público en lo que endereza este entuerto, en lo que se da continuidad al proceso, en lo que se retoma una investigación que pudiera llevar otros elementos, yo creo que esta gente ninguna representa peligro de fuga, absolutamente ninguna. La mayoría califican para 0 medida de coerción, porque ahí hay varios casos que 0 medida de coerción. Hay algunos casos en los que probablemente se pueda apelar a la parte de la garantía económica o a cualquier otra cosa, pero evidentemente que una solicitud de 18 meses de prisión con un ministerio público que lo único que ha demostrado es su capacidad para la falsificación y para la mentira, yo creo que es un absurdo. El sol de la mañana.